Vamos a continuar con las clasificaciones utilitarias. Ya vimos en un primer video lo que es la clasificación por capacidad de uso. En un segundo video vimos lo que es índice de productividad. Y en este tercer y último video vamos a ver una clasificación de suelos para lo que es producciones bajo riego, que es el índice de Story. El índice de Story, entonces, como dijimos, nos va a indicar la posibilidad del suelo a ser regado. No nos habla ni del agua que vamos a tener, ni de la calidad del agua, ni de la cantidad. No nos habla del método a emplear. De lo único que nos va a hablar es de la capacidad de este suelo para ser regado. Es un método muy parecido a lo que es el IP, el cálculo de IP, paramétrico multiplicativo, y vamos a sacar los valores a partir de tablas. Los parámetros van a ser un factor A, que está relacionado a lo que es el perfil del suelo, un factor B, que nos habla de la textura superficial, el factor C, referido a la pendiente, y después un factor X, que en realidad van a ser varios factores modificantes. Son varios factores que nos van a modificar esos valores. Ahora vamos a ver cuáles son esos parámetros. El resultado va a ser un porcentaje del 1 al 100, al igual que en el índice de productividad, y nos va a indicar qué tipo de suelo tenemos. De acuerdo a ese valor, vamos a poder clasificar nuestro suelo en una de las 6 clases disponibles. Tenemos la clase 1, que son excelentes, y que abarcan los suelos que tienen una clasificación de 100 a 80. La clase 2, que también es regable, tiene una clasificación buena, y va del 79 al 60%. Si tenemos entre un 59 y un 40%, va a ser un suelo regular, pero todavía regable. La clase 4 es un regable con reservas, y ya fíjense los valores, van a ser valores bajos, del 39 al 20%. Y después la clase 5 y 6 son suelos no regables. Incluso la clase 6 es suelo no agrícola. También hay que tener en cuenta que para clasificar suelos vamos a usar parámetros muy similares a los que utilizamos para IP. Entonces, si tenemos suelos con muy baja clasificación de Story, también van a ser suelos muy malos en la clasificación de IP. Entonces, tampoco va a ser muy factible el tema del riego. Vamos a ver ahora, al igual que hicimos con IP y con capacidad de uso, cuál es o cómo le asignamos los valores para la serie de canals en fase erosionada. Para ello, vamos a ir, por un lado, a lo que es la tabla de abacos y tablas, en la página 75, para encontrar la planilla para calcular el índice de Story. También vamos a necesitar la serie para sacar los datos. Así que vamos a empezar. Entonces dijimos que el factor A dependía del perfil de suelo. De acuerdo a los suelos de nuestra zona, el factor A va a depender de lo que es el horizonte subsuperficial, de la textura del horizonte subsuperficial. Entonces, para saber eso, vamos a ir a los datos de la serie, que nos dice cuál era nuestro horizonte subsuperficial. En este caso teníamos uno de transición. ¿Y qué nos dice? Que es franco-arenosa a arenosa. Si vamos en el nuestro, vemos la tabla y ¿qué nos dice? Que es franco-arenosa. Fíjense los valores. Tenemos valores del 100% en la mayoría de los suelos francos, y a medida que se vuelven más pesados los suelos del horizonte subsuperficial, nos va a disminuir el valor nos va a afectar
la posibilidad de riego. Veamos el factor B, hace referencia a lo que es textura superficial. En este caso vamos a ver cuál es nuestra textura superficial y que nos dice que la P posee una textura franco-arenosa. Vamos a la tabla de Agapo y vemos que el franco-arenoso posee un valor de 0,95 o 95%. También, en este caso, ¿qué nos pasa? Vemos que en franco y franco-limoso vamos a tener los valores óptimos, y a medida que se nos vuelve más arcilloso o más arenoso, nos va a disminuir el porcentaje. Vamos al factor C. El factor C, ¿a qué va a hacer referencia? A lo que es pendiente de la tierra. Obviamente, a medida que vamos a pendientes más elevadas, nos va a disminuir la posibilidad de riego, o la calidad de ese suelo para ser regado. Si nos fijamos, la pendiente, acá nos habla algo del relieve, se encuentra vinculado a lo más con distinto porcentaje de otras medanosas, y nosotros en este ejercicio particular tenemos un plano topográfico. Entonces lo que tendríamos que determinar es el porcentaje de pendiente, en base a eso sacar el valor. Si ustedes quieren calcular de un campo en particular, índice de Story, lo que tienen que hacer es determinar la pendiente y en base a eso asignarle un valor. Acá vamos a suponer que tenemos una pendiente ligeramente ondulado y nos da un valor de entre 95 y 100%. Acá, al igual que para el índice de productividad, depende de nuestro criterio. ¿Y qué es lo importante? Al igual que el otro, que siempre mantengamos nuestro criterio. Si vamos a usar el mejor valor acá, o valores buenos acá, después en otros, si tenemos la misma duda, usar también valores tirando buenos. Acá en este caso, vamos a usar, por ejemplo, un 100%. Veamos cuáles son los factores que a nosotros nos van a modificar estos valores que tenemos hasta ahora, y que son condiciones, dentro de todo, corregibles del suelo. Por un lado tenemos el drenaje. ¿Qué pasa con el drenaje? A medida que nos vamos a suelos que tienen problemas de drenaje, por falta de drenaje, o sea, tienen tendencia a negarse por ahí, vemos que estos valores van a disminuir y disminuyen bastante. En cambio, con drenajes por ahí más excesivos, no vamos a tener problemas. Si nos fijamos cuál era el drenaje que teníamos en canal, teníamos un suelo algo excesivamente drenado. Vamos a la tabla, ¿y qué nos dice? De bien drenado a algo excesivamente drenado, 100%. Así que no vamos a tener problemas. Veamos la sodicidad. Si tenemos problemas de sodio, ¿qué nos dice? El mejor valor que nos da dice, ligera, más del 15% del PCI por debajo de 50 centímetros de profundidad. Si ustedes se acuerdan, vemos que de sodio, el porcentaje de sodio, el valor T, no teníamos problemas de sodio en ningún lugar. Entonces, ¿qué nos pasa? Y de sodio no vamos a tener problemas. Así que iría 1 también, o 100%. Salinidad. De salinidad, también en los datos, no teníamos los datos, no teníamos los valores. Entonces, también le vamos a poner 100%.
Veamos lo que es fertilidad. Fertilidad, en este caso para el epíteto mólico, ¿qué nos dice? Que va a depender del régimen hídrico que tenemos. Habíamos dicho que la serie Canals, en el práctico de taxonomía, dijimos que era un eplustol éntico. Tenía A, C y C. Y tenía un epíteto mólico. Si es un eplustol, tiene un régimen ústico. Entonces, un epíteto mólico con un régimen ústico, un 95%. Y veamos el último factor que nos da, es el de erosión. ¿Y qué nos habla? De ninguna muy ligera, depósitos detrimental, erosión laminar moderada o erosión eólica moderada. Si ustedes se acuerdan, en la serie Canal teníamos problemas de erosión eólica. A su vez, esta serie se encontraba en fase moderadamente erosionada. Entonces tenemos problemas de erosión. De erosión eólica moderada. Y también puede ser entre 80 y 95%. En este caso, arriba habíamos puesto el mejor valor. Acá tenemos 15 puntos de diferencia. Podemos poner uno que sea de mitad para arriba, medianamente bueno. Por ejemplo, puede ser un 90%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que tenemos todos esos valores, volvemos al práctico. Acá tenemos los mismos valores que dijimos recién. Con estos dos, por ejemplo, son los que tuvimos duda, los que teníamos varias opciones y elegimos nosotros según nuestro criterio. Y una vez que tenemos todos esos valores, calculamos el índice de Story. En este caso nos da un 85,5%. Eso nos dice que es un suelo regable y que se encuentra en la clase 1. Tiene una clasificación excelente para ser regable. Una vez que tenemos este valor, vamos a ver cómo tenemos que expresarlo. Si se tratara de una unidad cartográfica simple, la forma de expresarlo es el valor que nos dio el índice de Story, entre paréntesis, 100, que en este caso es porque el 100% de la unidad cartográfica tiene esta clasificación, y de abajo se ponen los factores que nos generan problemas. En este caso sería la textura del horizonte A, el horizonte superficial, lo que era fertilidad, que no era el 100%, y lo que es erosión. En el caso de que fuera una unidad cartográfica compuesta, se expresa de otra forma. Acá tenemos un ejemplo de un complejo de series que dice La Playosa 50%, Ensenada 30% y la Bélgica 20%. ¿Cómo lo tenemos que expresar? Por un lado, el resultado de la unidad cartográfica en porcentaje. Ponderamos, calculamos los stories de los tres suelos, en este caso, ponderamos y nos da un 35%. Y entre paréntesis tenemos que poner las clases del índice de Story de cada serie de suelo según el porcentaje de participación. En este caso, ¿qué nos dice? Que la Playosa tiene 4 de clasificación, Ensenada tiene 6, y la Bélgica es el que menos problemas tiene, y tiene una clasificación de 1. Y abajo de eso vamos a poner las limitantes que tiene esa unidad cartográfica. En este caso sería la textura, sodicidad y drenaje.
Bueno, y con esto damos por concluido el tema de clasificaciones utilitarias.